Lazos Conscientes, una comunidad que busca unir corazones, sanar relaciones y estrechar vínculos desde el amor. Bueno, muy buenas para todos, un gran abrazo. Es para mí un gran placer tener a una invitada muy querida, una amiga de toda la vida. Está con nosotros Luisa Ospina Fassbinder. Ella es terapeuta gestal y transpersonal, es una arquitecta del despertar y hace más de 13 años que está acompañando procesos de sanación, de transformación y pues a nivel espiritual de una manera muy profunda, y quien desde su propia travesía interior ha creado talleres, cursos y toda esta serie de vivencias para la transformación interior de todo aquel que se acerca a su presencia. Entonces, también ella es escritora y entrelaza su experiencia interior con el ejercicio de manifestar sus propias experiencias vitales. Esto es de gran ayuda porque es un lenguaje muy directo, un lenguaje que nos toca profundamente. Y hoy tenemos el gusto de estar con ella y a raíz del lanzamiento de su libro, es una maravilla, me fascinó personalmente mucho. Se llama ¿Y después de los 50 qué? Imagínate, una gran pregunta. Luisa, muchísimas gracias por tu presencia. Un gran abrazo. Ay, a ustedes mil gracias. Yo muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio maravilloso con ustedes. Muy bonitas haberme invitado. Es un honor tenerte acá, Luis. Muchas gracias por abrir tu corazón y compartirnos tu experiencia de vida, tu maestría. Entiendo que también trabajas con el curso de milagros, que es por lo que nos une también. Eh, y sobre todo, nos gusta compartir un camino práctico. Y creo que pues eso es lo que tú tienes plasmado en tu libro, en tu experiencia, como el gran legado que quieres dejar, ¿no? Como una historia de vida se convierte en un camino al despertar. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Muy honradas de seguir creciendo esta comunidad de lazos conscientes con grandes personas como tú. Así que muchas gracias. Hermosa, gracias a ustedes. De verdad que me siento muy complacida de poder compartir con ustedes este rato bonito, desde el alma, desde el corazón, como siempre, con las mejores intenciones, porque desde los sentimientos más honestos es que se puede transmitir a los otros e impactar, digamos, corazones, ¿no? Claro que sí, esa es la tarea, ¿no? Es Y la tarea. qué lindo que nos puedas hablar desde ahí. Cuéntanos quién es Luisa Ospina. Pues mira, Connie, es que esa pregunta a mí me parece supremamente interesante porque generalmente uno en el día a día, cuando va a presentarse con los demás, no, pues yo soy fulana de tal y tengo tal profesión y hago esto y aquello y ya, y eso somos. Y resulta que se nos olvida lo primordial, y es que somos seres de luz viviendo una experiencia terrena para recordar nuevamente quiénes somos, para volver al camino de la unidad, como bien sabemos, dice un curso de milagros. Entonces, pues, ¿quién es Luisa? Luisa es una mujer sencilla como cualquier otra persona, eh, con una experiencia de vida maravillosa, lo puedo decir hoy en día. Antes lo veía completamente diferente,
Cuando, cuando vivía como una víctima, la historia era muy diferente, pero considero que mi vida ha sido maravillosa, porque cada experiencia, cada lágrima, cada dolor, cada, cada rechazo a lo que pasaba en mi vida, hoy forma parte de ese camino maravilloso que es volver a recordar lo que somos. Entonces, esa soy yo, una mujer común y corriente, eh, viviendo y agradeciendo, sobre todo agradeciendo cada instante de mi vida. Hoy no le cambiaría absolutamente nada, ni un solo momento le cambiaría mi vida de todo lo que viví. Qué maravilla y qué bonita esa certeza que todo lo podemos ver y vivir en gratitud, ¿no? Mirar Sí, el retrovisor y decir, todo valió la pena. Así todo. hubiera sido con pena, con dolor, con sufrimiento, lo valió para descubrir quién soy hoy. Así que qué bonito, qué bonito. Y de esas experiencias, ¿cuál consideras como ese detonante que te llevó como a mirar dentro de ti, a encontrar ese camino al despertar de tu conciencia? Pues mira, yo como lo cuento en mi libro, tuve tres episodios en mi vida en diferentes momentos, que fue quedarme sin hogar, sin trabajo, sin dinero, sin pareja, perderlo absolutamente todo, a todo nivel. Y fueron tres experiencias, exactamente, bueno, exactamente no, pero sí muy, muy por el estilo la una a la otra. La última experiencia fue precisamente en el año 2009, antes de cumplir 50 años, donde exactamente eso sucedió. Me quedé sin casa, sin pareja, con una empresa en la quiebra, absolutamente todo patas arriba. Y ese fue el detonante que me llevó a mí a decir, no más, tiene que haber otra manera, tiene que haber otro camino. Y fue una experiencia extrema, porque sí las había vivido, pero digamos que las otras dos experiencias no habían sido tan supremamente avasalladoras. Esta última me desgarró la vida completamente y me dejó patas arriba. Entonces, ese fue el detonante que me hizo decir, yo no puedo seguir como estoy, no puedo seguir viviendo la vida como la estoy viviendo. Y cumplo los 50 años, hago una señora fiesta y celebro y etcétera. Y al otro día caigo en una depresión que me duró 15 días, donde yo quería, lo único que quería era morirme. No quería nada más, quería morirme. Y pues me paraba a trabajar porque me obligaba a hacerlo, porque la empresa estaba en la quiebra, pero yo no la podía dejar botada. Entonces, fue una situación supremamente compleja, pero que hoy en día la valoro y la agradezco infinitamente porque eso fue lo que me llevó ya seriamente a empezar un camino completamente diferente, un camino de sanación, de toma de conciencia, de responsabilidad, y entré a la escuela a hacer una formación de 3 años, pero esos 3 años fueron trabajo, trabajo, trabajo de sanación, de despertar, de despertar. Y después de esos 3 años de escuela, yo termino y sigo mi camino ya sola, ya con una cantidad de herramientas y vuelvo a Curso de Milagros porque ya lo conocía, pero realmente yo no lo entendía, esa es la realidad. Yo no entendía nada, yo leía, tomaba el libro de ejercicios y había cantidad de cosas que yo no las entendía. Además que la primera vez, mi primer acercamiento con Curso de Milagros fue desde
la razón. Y resulta que ustedes mejor que yo saben que este trabajo de toma de conciencia y de sanación y de despertar es un camino, es un viaje al interior de nuestro ser y es la única manera de poder conectar con esa esencia y poder trabajar de la mano de, como cada uno lo quiera llamar, de la mano de Dios, del Espíritu Santo, de la luz, de la energía, como cada cual lo quiera llamar. Wow, Lucita, qué maravilla. Y siento mucha emoción personalmente porque, bueno, somos compañeras de colegio. Ujú. Y en ese momento, quizás cuando compartíamos esta experiencia, pues para mí nunca me ocurrió pensar que íbamos a encontrarnos en un momento como este, ¿no? Con un camino andado y más que es un camino desandado tan profundamente, Sí, porque yo me identifico completamente con lo tuyo, con lo que te pasó, porque a mí me ocurrió algo completamente similar, ¿no? O sea, fue la caída de todas las estructuras y empezar de nuevo desde cero, ¿no? Y bueno, y ahí se puede abrir la pregunta de cómo es para ti, cómo nos contarías esa diferencia de vivir con las estructuras del ego, allá pasar después de todo este deshacimiento interior tan profundo a entrar realmente en esa construcción firme del ser. pues mira mi Connie, hay obviamente una gran diferencia en vivir desde ese ego, desde esa vivencia exteriorizada. Nosotros, al llegar acá, como se nos olvida lo que somos y empezamos a identificarnos con la materia, con este plano, que es parte de la experiencia que venimos a hacer aquí. O sea, no es un error. Yo no lo considero un error, sino que es parte de ese juego maravilloso que nuestra alma ha planificado antes de venir acá. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, nos empezamos a identificar con el exterior y nos olvidamos de que somos una sola energía, una unidad. Entonces, desde ese ego, o cómo se empieza a formar ese ego, porque viene el miedo y ese niño pequeño empieza a, digamos que a probar qué le resulta mejor para obtener amor, aceptación, para no sentirse solo. Entonces empieza a crear unas dinámicas y empieza a comprender desde dónde le funciona esa dinámica para obtener lo que quiere. Y eso va creando una personalidad que no es que sea mala, lo que pasa es que está muy mal entendida porque se ha creado desde el miedo, no desde el amor, que es nuestro ser. Entonces, cuando ese niño empieza a tener esa cantidad de experiencias y a ver qué le da resultado, inconscientemente empieza a formar unas dinámicas que es como esa persona va a interrelacionarse con los demás y con el mundo. Pero como es desde el miedo y el ego se alimenta del sufrimiento, de la necesidad de pedir, de mendigar, digo yo, porque es mendigar, desde la falencia. En resumidas cuentas, es desde la falencia que ese ser empieza a relacionarse con los demás y con el mundo. Pero resulta que desde ese ego se vive desde el sufrimiento. ¿Y cuál es la gran diferencia a vivir desde el ser? El ser es solo amor,
es una energía maravillosa, pura, y el ser tiene absolutamente todo. No necesita nada exterior. Si yo digo esto y la gente va a pensar que estoy loca, pero es una realidad que nosotros cuando empezamos a hacer ese camino de despertar y a darnos cuenta la gran diferencia que es querer hacer lo que, perdónenme, lo que se me da la gana, o sea, desde mi ego, a querer sencillamente obtener lo que yo soy incapaz de darme a mí misma. Entonces, desde ahí lo único que hago es sufrir. Cuando empieza ese camino de despertar y descubrimos ese potencial, esa riqueza maravillosa de la esencia que somos, la vida es otra cosa. Son dos caminos que yo llamo el ego, camino de herradura, y el ser, la autopista. Y yo siempre hago una pregunta. Si tú tienes un Mercedes-Benz, ¿por qué camino lo llevas? ¿Por el de herradura o por la autopista? Y es obvia la respuesta. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Cuando vivimos desde el ego, vamos por el camino de herradura, pero resulta que se nos ha olvidado que somos el Mercedes-Benz, que es nuestra esencia, y que ese Mercedes-Benz merece ir por la autopista. Entonces, básicamente, creo que esas son las grandes diferencias en términos muy sencillos de lo que significa vivir desde el ego o vivir desde el ser. Total, qué bonito esa comparación, ¿no? De por qué camino quiero ir. Es mi decisión, tengo toda la capacidad, tengo pues el vehículo engallado para ir por la autopista, ponerle turbo, lo que quiera, pero seguimos eligiendo el camino de herradura, Exacto. porque creemos en el sufrimiento, creemos en que tiene que ser difícil, toda esa historia que es la que tenemos que ir deshaciendo. Y me encanta cómo pones el tema de cómo se desarrollan las estructuras, ¿no? Y en la película intensamente lo ponen claritico. Con cada experiencia se va creando, ¿no? Esa estructura egoica de relaciones especiales, de Sí, caprichos, de qué externo me genera placer, todo esto. Y eso es lo que va creando una identidad. Pero ¿a partir de qué? A partir del pasado, no a partir del presente, de la esencia. Eh, claro. para experimentar ese verdadero ser. Qué bonito. Y bueno, nos contabas que tuviste como dos encuentros con el curso de milagros. Creo que a todos nos ha pasado, o a muchos de los que caminamos con el Sí. curso de milagros. Eh, hemos tenido como dos encuentros. El primero muy racional, muy Ujú, como, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Sí? Y decir, no entiendo un carajo, esto no es para mí. O de pronto hago ujú. las lecciones y no soy un cuerpo cerebro, Como un pero no ori- me lleva a ningún despertar. Hasta que ya toda esa información que Jesús nos va transmitiendo en el curso se convierte en una experiencia, ¿sí? Para ti, ¿cómo fueron esos dos momentos de encontrarte con el curso de milagros y qué significó en tu vida en ese momento como de noche oscura del alma? Pues fíjate que la primera vez que yo empecé a trabajar con curso de milagros, lo que hice fue lo que yo solía hacer en otra época. Siempre he sido buena lectora y me encanta estudiar. Entonces yo me tomé el libro y me lo leí completo y tengo los cuadernos que quieran de resúmenes del libro. O sea, era una locura, totalmente racional el tema. Mm. Pero entonces yo terminé y dije, bueno, bueno, y los ejercicios, pero como un loro. Es que me pasó una cosa maravillosa, que esa frase, nada de lo que veo significa nada. Y yo decía, pero aquí están locos, decía yo, porque no entendía cuál era el mensaje de esa frase. Y entonces, pero yo terminé y claro, me sentí muy, digamos que muy contenta de haber terminado un trabajo, entre comillas. Y cuando fui a ver,
Práctico, práctico no había hecho nada porque como no lo estaba trabajando desde el corazón. Realmente yo creo que para mí mi partner, mi socio maravilloso es el Espíritu Santo, porque desde que yo empecé a trabajar curso de milagros con el Espíritu Santo como mi guía, mi vida es otra cosa. Y él es el mejor socio que uno puede tener, porque te va abriendo los caminos, te abre la mente, pero la mente de verdad, no desde la razón. Él te habla desde ese sentimiento puro y es una magia hermosa que yo ni siquiera la sé explicar con palabras, pero de lo que sí puedo yo dar testimonio es de la maravillosa experiencia de vida que para mí ha significado trabajar de la mano con el Espíritu Santo. No solo un curso de milagros. Mm. Mi partner es el Espíritu Santo. Para hacer ese libro, él fue mi guía todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo tengo por costumbre todas las mañanas, lo primero que hago es una oración a mi manera, que es de agradecimiento. Invoco al Espíritu Santo, le doy las gracias y además le entrego cada instante de mi vida para que Él sea el conductor de esta personita que está aquí. Qué bonito. Entonces, claro que son dos experiencias diametralmente opuestas, el día y la noche, porque el regalo que ha significado para mí un curso de milagros no tiene precio, no tiene precio. Pero sí hay que vivirlo y es desde el corazón. Y en mi caso, con mi partner, que es el Espíritu Santo. Wow, Luisita, qué maravilla, porque realmente estás mostrándonos realmente el camino de retorno a casa. Quizás como estudiantes del curso, bueno, en mi cuento estudié filosofía buscando esa experiencia, ¿no? Que Ujú, es diametralmente lo opuesto, si se quiere ser intransigente con el tema. Empezamos, sí, por ese camino de la razón y nos damos cuenta de que la razón es circular, que la mente racional hace mucho ruido y que lo que necesitamos es silenciarnos para que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de la verdad, de la mente recta que habita en todos nosotros, que no está fuera, ¿no? Sino que está en lo profundo de cada ser, pueda ser escuchado. Y ahí necesitamos el silencio. Y fíjate, algo maravilloso que no sé, me tocó cada fibra en tu libro, que se lo recomiendo completamente porque es una guía profunda de transformación interior. Es tu mapa de retorno. Y no solamente el tuyo, Luisita, sino el de todo aquel que se acerca humildemente a hacer esa travesía, ¿no? A buscar eso profundo que, como que ya lo externo no te puede dar. Y en cada uno de nosotros llegamos a ese momento. ujú, Ahí entra, sí, el Espíritu Santo, ahí entra un curso de milagros o el camino espiritual que tú vengas trasegando, ¿no? Porque no solamente hay un camino, como ujú, dice Namurti, la verdad es una tierra sin caminos, pero lo que te quiero, les quiero mostrar que para mí fue algo muy, muy bello, muy revelador, es todo lo que tú nos cuentas acerca de la travesía del héroe interior. ujú, Ese mito alegórico que la mente iluminada de Joseph Campbell nos empieza a relatar, ¿no? O sea, ese viaje interno donde el héroe de las mil caras empieza a entrar, empieza a buscar lo profundo y realmente puede encontrar ese elixir sagrado de su propio ser y llevarlo al mundo, ¿no? A iluminar el mundo, a hacer esa luz del mundo. Cuéntanos
¿Cómo ha sido esa travesía personal con tu libro? Y después de los 50, ¿qué? Pues fíjate que el libro, curiosamente, yo empecé teniendo claro el título. Yo me levanto, me despierto el 22 de agosto del año pasado a las 4:30 de la mañana, a las 4 de la mañana y a las 4:30 me levanté, cosa que nunca sucede. Ahora que ya madrugo más, un cuarto para las 5 para salir a hacer ejercicio, pero nunca he sido una mujer de, digamos, de dormir mal y menos un fin de semana que está uno más relajado, pero ese sábado yo me desperté a las 4 con la idea clara de que tenía que empezar a escribir ese libro y tenía claro también el título. Mm. Y entonces yo me puse a hablar con el Espíritu Santo y le dije, bueno, si es mi tarea, si esta es mi misión, aquí ahora es mi misión, tú me vas a hallar. Yo sencillamente voy a hacer un canal y tú vas a hablar a través de mí lo que creas que corresponde hacer de tarea. Y empecé ese día a las 4:30 de la mañana, me senté y empecé a organizar ideas y empezó a fluir y a fluir y a fluir la información y trabajaba hasta los fines de semana. Era una cosa, pero me lo gocé profundamente todo esto. Claro, desde una experiencia personal, como tú sabes que lo cuento a través del libro, no es una biografía Mm. completa mía, no, pero sí tiene digamos que unos episodios puntuales que van de la mano con todo el tema de las terapias y de los mensajes, como uniendo, como tejiendo una filigrana, digo yo, ¿no? Entre mis experiencias y cómo he podido transformar, sanar y trascender y aceptar que no es una tarea fácil. Cuando yo entré a la escuela, yo hasta llegué a pensar que me había equivocado, que yo había entrado a un sitio donde yo no tenía nada que hacer, pero afortunadamente mi voz interior me dijo, usted se queda aquí y punto. Yo decía, pero esto es como para psicólogos más bien, no para mí. Pues yo estudié administración turística, locución, estudié cocina, toda la vida trabajé con alimentos, pues nada que ver, aunque sí digamos que todos los temas espirituales, esotéricos, trascendentales, todo siempre me ha atraído mucho y siempre he sido una buscadora, digamos. Pero ya el trabajo serio comenzó a los 50. Y entonces yo lo que pensaba era, bueno, si mi misión es utilizar mis experiencias y todo este camino, pues que yo lo pueda contar de una manera sencilla, donde le pueda llegar al corazón de la gente, porque es que a mí lo que me interesa es el servicio que hay detrás de lo que yo escribí, de contar mis experiencias que van de la mano con toda la terapia, con un curso de milagros, con todo este camino, pero que sea realmente como la semilla para que aquel que quiera leer ese libro realmente tenga unas herramientas o por lo menos un conocimiento básico de cómo empezar ese camino o sencillamente cómo ese libro puede tocar el corazón de muchas personas, que esas son las intenciones que yo tengo, que realmente pueda, detrás de ese escrito, cumplir con la misión que es, oye, hay otro camino, deja tu camino de herradura, vámonos por la autopista. Entonces, pues básicamente es eso, digamos que en palabras sencillas, pues esa ha sido la experiencia.
No sé Qué si quieren que lo complemente con algo más, si les queda, digamos que alguna duda sobre esto que estamos hablando puntualmente. No, a mí me encantaría, pues primero el nombre me encanta porque está como todo este mito urbano, ¿no? De qué pasa con después de los 50, pero también me parece importante y entiendo que también va más allá del tiempo, o sea, aunque esté marcado en el tiempo, es más allá de los 50. Es un tema temporal porque cuentas tu experiencia no solo después de los 50, precisamente pues con una madurez ves en retrospectiva todo ese camino y todo el aprendizaje que te lleva a ser quien eres hoy, ¿no? Y tener la maestría que tienes hoy. Y cuéntanos qué hay después, después de los 50, ¿qué? ¿Qué pasa después de los 50? Pues mira, muy curioso lo que tú estás diciendo, la sincronía, ¿no, Connie? La sincronía y me fascina lo que acabas de decir, porque yo he tenido un conflicto grandísimo con el libro en el sentido de que yo me pongo a leer el libro y digo, pero si esto sirve para cualquier edad, esto no es después de los 50, porque Sí. si, y me ponía en el lugar de una persona de 30 que coge el libro, oiga, maravilloso. Y yo personalmente sí digo, ojalá la gente en su mayoría pudiese despertar jovencita. ¡Qué maravilla! Yo no me arrepiento de nada, pero como vivo hoy mi vida, yo sí digo, ay, qué maravilla, muchos años atrás, pero también hago un stop y digo, no, ok, tuve que vivir cada una de mis experiencias y llegar a los 50 para lo que soy hoy a los 65. Entonces todo está perfecto como sucede. Pero después de los 50, ¿qué? Lo primero que yo pienso y comparto, quiero compartir con ustedes, es que después de los 50 para mí empezó una vida maravillosamente enriquecida y diferente y no cambio lo que fui a los 30, a los 40, a los 20, no lo cambio jamás por lo que soy hoy. Yo soy una mujer que vive feliz, en paz, con una tranquilidad y con una ilusión por mis proyectos, por todas las cosas. Esta entrevista, qué regalo maravilloso de la vida poder compartir con ustedes. Wow, es que mi corazón está así gigantesco de la felicidad de poder compartir todas estas cosas bonitas que nosotras tres sabemos que, hombre, sí se puede vivir una vida completamente diferente. Entonces, después de los 50, ¿qué? Después de los 50, la vida es un regalo lleno de oportunidades maravillosas, sí, y solo sí, como ser humano nos damos el permiso de explorar otros caminos totalmente diferentes a lo que siempre hemos conocido como una vida absolutamente normal de, sí, ok, crecer, estudiar, casarse, tener hijos, la empresa, el trabajo, lo que sea, etcétera. Y bienes materiales y ya. Y sufra. Y sufra. Esa es una vida. Otra vida completamente diferente, como ya lo hemos conversado, es cuando yo de verdad me descubro como lo que realmente somos, como esa esencia maravillosa que somos. Entonces, para mí la vida sí fue un parteaguas a partir de los 50. Un trabajo gigantesco, sí. Exigente también. No es tronar los dedos y la vida te cambió, no. Es un trabajo exigente. Es donde debe haber
constancia, paciencia, disciplina y sobre todo unas ganas de tener una vida diferente, que para mí ese fue el motor, ese fue el motor. Oiga, no más, por donde voy no más, es que estaba hasta las ñatas de padecer la vida. Claro, yo me iría más allá de los 50 un número, cómo hacer que la vida cuente, ¿no? O sea, que no importa si tienes 50, 60, 30, es, no es 50, es que cuente tu vida, que cuente cada Es, instante que eliges el amor, que cuente cada instante que eliges ver con amor ese pasado, esa historia, ¿no? Qué bonito. sí, la edad no cuenta, la edad no importa, la edad está aquí. Mm. Si tú te quieres sentir vieja a los 20 y a los 30 es como quien se quiere sentir feo y se ve feo y se seguirá viendo feo si así se lo cree. Es que es un tema, la edad es un tema que, que, que hay que tomar conciencia de que, hombre, claro, no, yo ya no tengo 20, ya no me pongo minifalda. Hay cosas que cambian, por supuesto que sí, pero yo sí pienso que primero que vivir ocupado es demasiado importante. Yo no creo en el tema de la jubilación y ya, y como un mueble, no. Yo creo que uno siempre debe estar ocupado en lo que le gusta, en lo que le apasiona. Y la edad es un tema que yo no le paro muchas bolas. No, no considero que sea relevante y muchísimo menos para esta tarea de despertar, de trascendencia, de transformación. Al contrario, pienso, como lo digo en el libro, que es un momento ideal para las personas porque ya han salido de una cantidad de responsabilidades, ejemplo, los hijos, y maravilloso. Ahora entonces, dedíquense a vivir para sí mismos, porque generalmente lo que hemos hecho durante toda la vida es vivir para los demás, por los demás, y nosotros olvidados. Entonces, la invitación sí es esa. Oiga, es que su vida sí cuenta. Y, y, y es un tema de conciencia y de conectar realmente con todo ese trabajo interior maravilloso que nos lleva a transformar la vida y a vivirla desde un lugar completamente diferente. Sí, Luisita, eso es maravilloso y fíjate toda la riqueza, ¿no? que hay ahí en ese momento, cuando tú ya has sembrado, ¿no? Has preparado el terreno, has hecho toda esa labor como diría por ahí alguien, de deshiervar y ahora estás simplemente en la tarea de cosechar. Entonces, pues simplemente me queda reiterarles la invitación a que se lean este maravilloso libro y que te acompañen, como yo lo he hecho, en esta travesía interior de retorno a esos instantes maravillosos.